palabra rompió mis cadenas. Tu palabra mi alma redimió. Cielo y tierra pasarán, mas tú fiel permanecerás. Libre soy, libre soy. Hay momentos de reflexión, hay momentos en los que uno piensa y sigue pensando y vuelve a pensar, ¿no? Y entonces, en esos momentos, uno evalúa su vida, evalúa lo que ha hecho, evalúa el servicio que uno le ha prestado a nuestro Señor, evalúa su momento actual, y entonces uno se voltea, mira al cielo y dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Esa pregunta es tremenda, porque estamos orando o estamos evaluando y llegamos a la conclusión de que no estamos haciendo lo suficiente. O peor aún, que no estamos haciendo nada. Y entonces cuando vemos eso, optamos por preguntarle a Dios, por clamar a Dios: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Dónde lo quieres? Yo lo hago, Señor. La evaluación la hacemos de acuerdo a nuestro conocimiento, ¿no? De acuerdo a lo que sentimos, a lo que comparamos y a lo que creemos que debe ser nuestro servicio y nuestra acción. Pero hay que tener cuidado, porque nosotros somos extremadamente limitados para entender lo que Dios quiere y requiere de nosotros, ¿no? Entonces ahí la pregunta se vuelve válida, porque si yo soy limitado, si tengo estrechez mental comparado con Dios, obviamente, pues es lógico que yo le pregunte al que sabe qué es lo que yo quiere que yo haga. Entonces volvamos a esa pregunta: ¿qué quieres que haga mi Dios? Bueno, la noticia, mis queridos hermanos, es que Dios ya nos contestó. A todos y cada uno de nosotros, Dios ya nos contestó la pregunta: ¿qué quieres que haga? Y entonces todos dirán: a ver, ¿cuándo? Porque, pastor, la verdad, yo no me di cuenta, o se me olvidó, o estaba viendo televisión y estaba distraído y no me di cuenta. Bueno, entonces vamos a comenzar a mostrar cómo Dios ha respondido a esa pregunta. Lo primero que quiero decir es que hemos oído que Dios tiene un propósito para cada uno, ¿no es verdad? Eso no nos lo inventamos, no lo sacamos del cubilete, no. Dios lo dice en la palabra. Vamos a leer el Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Es muy claro. Dios cumplirá su propósito en mí. Dios cumplirá su propósito en ti, en cada uno de nosotros. Dios va a cumplir su propósito. Y no hay nada ni nadie que se oponga a esa verdad. No hay fuerza suficiente que impida que Dios cumpla su propósito. Pero también dice algo muy importante: que Dios no desampara la obra de sus manos. ¿Y nosotros qué somos? Sus criaturas, somos su creación.
entonces, si somos obra de sus manos, no nos desampara. Pero entonces viene la pregunta. Listo, muy bien, pastor. O sea, Dios tiene un propósito, pero ¿cuál es el propósito de Dios para mí? Les tengo noticias. Dios ya nos lo ha demostrado. Dios ya ha sido suficientemente específico en cuanto al propósito que tiene para cada uno de nosotros. ¿No me creen? Vamos a leer, por favor, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El apóstol Pedro, da unas instrucciones precisas sobre el propósito de Dios. Dice que cada uno ha recibido un don y que ese don hay que ponerlo al servicio de los demás. Que ese servicio es una buena administración de la gracia de Dios. Porque Dios nos da el don o los dones por gracia, porque quiere, porque es amoroso. Entonces nos regala esos dones. Entonces hay que administrarlos para la gracia de Dios, ¿no? Pero esa palabra, ¿por qué multiforme gracia de Dios? ¿No? Porque esa palabra ahí como que muy moderna, ¿no? Como que eso suena a las arquitecturas de no sé qué, de lo que ahora explican, porque todo ahora es la arquitectura de no sé qué. Bueno, ¿por qué la multiforme gracia de Dios? Sencillo, porque hay muchos y distintos dones. Cada uno de nosotros fue dotado con uno o con varios dones especiales, con varios dones concretos, con capacidades únicas para servir y contribuir a la obra de Dios. Entonces regresemos a la pregunta inicial. Dios, ¿qué quieres que haga? Y la respuesta es simple: reconocer el o los dones que Dios nos ha entregado por su gracia. Y sobre todo, no solo reconocerlos, sino ponerlos al servicio de Dios y de los demás. Y entonces cuando le preguntamos, ¿qué quieres que haga?, estamos diciéndole: Señor, estoy tan perdido que no tengo ni idea cuáles son mis dones. No tengo ni idea cuáles son las capacidades que me diste. Eso es lo que le estamos diciendo. Y bueno, puede que haya algunas personas que sí tengan ese problema de no reconocer cuáles son sus capacidades. ¿Sí? De repente. Pero la realidad es que el que pregunta, ¿qué quieres que haga?, el que le pregunta a Dios qué quieres que haga, lo que está diciendo es: soy tan perezoso, soy tan holgazán, que ni siquiera me he puesto a mirar, a considerar, a evaluar cuáles son los dones, cuáles son las capacidades con las que Dios me dotó. Aquí puede haber una discusión, porque, digamos, Moisés era un hombre que no tenía el don de la comunicación, pero Dios lo puso como líder, y el líder requiere comunicación. Ok, pero Dios arregló el asunto de la comunicación de Moisés a través de su hermano Aarón. Pero los demás requisitos, los demás dones, las demás capacidades para liderar
A Israel, Moisés las tenía. Entonces, hay que tener claro que Dios no nos manda a utilizar algo que no poseemos. Dios lo que nos dice es: utilice lo que yo le di. Utilice lo que tiene, lo que le regalé por gracia. Entonces, la reflexión profunda que debemos hacernos es la siguiente: ¿cuál o cuáles son los dones con los que Dios me dotó? Y entonces, para determinarlo, para establecer de manera precisa cuáles son los dones, hay que entender justamente el asunto de los dones. Vamos a leer, por favor, 1 Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Vamos a desmenuzar ese trabalenguas. Cada uno de nosotros tiene capacidades únicas. Cada uno de nosotros ha sido dotado por Dios con una combinación exclusiva de dones, conforme a su propósito. Entonces, se puede servir al Señor de diferentes maneras. Pero hay una fundamental, y es aprovechar esos dones, esas capacidades a plenitud. El resultado es que, aunque son diferentes las combinaciones de dones, esos dones sirven al mismo Señor, al único y verdadero Dios. Cada uno fue diseñado por Dios para realizar una actividad concreta, o una combinación de dones para una acción específica. Y esa acción es distinta a la acción que tiene el Dios como propósito para los demás. Es una acción única. Y ojo, porque es una acción necesaria en la obra de Dios. Sin esa acción, la obra de Dios no se podría cumplir. Por eso el propósito de Dios, no hay nada ni nadie que lo pueda parar. Y esa acción se va a cumplir. Depende de cada uno, no solo reconocer los dones, sino abandonarse al propósito de Dios, a la voluntad de Dios, y servirle con todo entusiasmo, poner esos dones a producir y a funcionar para nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios es el que me da la habilidad para hacer esa actividad. Y entonces fíjense que las cosas ahí varían tremendamente. Ya no es una pregunta a Dios: ¿qué quieres que haga? Ya es un proceso de reflexión individual. ¿Cuáles son los dones? ¿Cuáles son las capacidades? Una evaluación honesta de mis habilidades y de mis fortalezas. Y también, esto es muy importante, de lo que me gusta hacer y soy bueno haciendo. Esa actividad o esas actividades en las que uno dice: oiga, soy tan bendecido que me pagan por hacer lo que me gusta. Ese es el punto fundamental al que hay que llegar. ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Para qué soy bueno haciéndolo? No van separados, van juntos. Porque a mí me gusta volar, pero no puedo hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, ¿para qué soy bueno y que me guste hacer? Ahí entonces tenemos que profundizar en un asunto bien importante.
y es el asunto de los talentos. Porque esto va de la mano. Talentos, dones y capacidades van de la mano y van siendo sinónimos. Miren, la Real Academia Española dice que talento es la capacidad de entender y también que es la capacidad para el desempeño de algo. Entender, es decir, es tener la inteligencia y tener la aptitud para determinada ocupación. Sí, a mí me puede encantar la medicina y me puede encantar la cirugía, pero si tengo artritis o soy muy burdo con la motricidad fina, pues no puedo ser cirujano, punto. ¿Sí? Puede encantarme construir edificios, pero si no soy bueno en matemáticas no voy a poder ser ingeniero. O sea, inteligencia y aptitud para determinada ocupación. En el tiempo de Jesús, el talento era una moneda. Y era algo muy, pero muy valioso en cuanto a su valor monetario. No era estrictamente una moneda en el estricto sentido de la palabra. Era más un peso monetario. ¿Sí? Entonces, un talento pesaba un poco más de 34 kilogramos de oro o de plata. 34 kilos de oro o de plata. Es decir, hoy un talento de plata, mal calculado, costaría $6,600. Un talento. Un talento de oro costaría $385,000. Un poquitico más de $385,000. Entonces, hombre, si a mí me daban 5 talentos de oro, ¿sí? Eran 5 por 4, como $2 millones. Venga, esa es una fortuna interesante. Y entonces entra la parábola de los talentos, ¿no? Entonces cuenta nuestro Señor que el reino de los cielos es como un rico que se fue a viajar muy lejos y llamó a sus siervos, a los de confianza, y les entregó sus bienes. ¿Y qué eran sus bienes? Al uno le dio 5 talentos, al otro 2 y al otro 1 talento. O sea, el hombre tenía 8 talentos. 8 por 4, 32. $3,200,000 mal contados. Entonces el que recibió 5 talentos negoció y ganó otros 5. El que recibió 2 negoció y obtuvo otros 2. Pero el que recibió 1 talento lo escondió en un hueco. Y después de mucho tiempo regresó el rico a arreglar cuentas. Venga para acá. El de 5 devolvió los otros 5 y fue felicitado. Y entonces el Señor le dijo: porque fuiste fiel, sobre mucho te pondré. El que recibió 2 talentos devolvió otros 2 y también fue felicitado y honrado. Pero, ¿qué pasó con el que recibió 1 talento? Vamos a leer por favor Mateo, capítulo 25, versículos del 24 al 30. Pero llegando también el que había recibido 1 talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene,
aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Nuestro Señor está hablando de administración. De administrar una buena fortuna. Una cantidad importante de recursos. Obviamente se refiere a dinero. Pero ojo, porque no se circunscribe solo a dinero. Es que uno no solo administra dinero. Uno administra parte emocional. Uno administra un hogar. Uno administra una relación afectiva con la esposa, con los hijos. Uno administra una relación con los amigos. Uno administra sus talentos, sus dones y sus capacidades. La parábola de los talentos entonces encierra todo lo que debemos administrar. Entonces ahí entran los dones, las habilidades y las capacidades dadas por Dios. El hombre rico, o sea Dios, entregó un número de talentos a cada uno de sus siervos. 2 lo administraron bien y el que menos recibió decidió esconderlos. Entonces enfoquémonos en la pregunta inicial nuevamente. ¿Qué quieres que haga, Dios? Y como esa pregunta ya fue respondida, te di talentos, te di habilidades, te di capacidades, te di dones. Te di talentos. Tal como el hombre rico le dio a sus siervos, Dios nos dio a nosotros talentos. A uno les dio 5, a otros nos dio 1. Bendito Dios. Lo que no podemos hacer, los que recibimos un talento, es coger y abrir un hueco como perrito escarbando para esconder un hueso y esconder el talento. No, tenemos que hacerlo brillar, tenemos que hacerlo alumbrar, tenemos que hacerlo operativo, a plenitud, para la gloria de Dios y para el servicio de los demás. Es claro que a Dios le desagrada que escondamos los talentos. A Él le gusta que los pongamos a producir, que los pongamos al servicio de los demás. Cada talento, cada habilidad, cada don es un tesoro de enorme importancia para el propósito de Dios. Y entonces hay que preguntarse varias cosas sobre nuestros talentos. ¿En qué somos buenos? ¿Cuáles son las acciones, las actividades que se nos facilitan? ¿Cuáles son las actividades que nos gozamos hacer y que sirven a otros? Son preguntas que debemos resolver cuando decimos: Señor, ¿qué quieres que haga? También son preguntas que ayudan a otros a ubicar sus talentos, porque es válido. Hay gente que ha sido tan sepultada en críticas, en estrechez, en falta de visión, ha sido tan sepultada que no tiene la capacidad de encontrar sus talentos. Pues hay que ayudarles a encontrar sus talentos. Entonces uno les ayuda a través de esas preguntas. Hijos, amigos, conocidos, todo el que tenga esa inquietud de: Señor, ¿qué quieres que haga? Vamos al punto y es: descubramos tus dones, tus talentos y tus habilidades. Miren, esto no es un asunto superficial. Dios nos regala esos talentos y esas capacidades únicas para que las pongamos a funcionar para Él y para los demás. Si usted tiene un talento, es hábil para hablar, es muy hábil con las finanzas,
es hábil para escribir y disfruta escribir, para crear, para investigar. Ahí están los dones operando. No los esconda, no los guarde, no tenga miedo de usar esos dones, esos talentos. Al contrario, sáquelos. Porque ojo, los talentos son tan importantes para Dios que se relacionan con algo que le dijo a Josué. Vamos a leer por favor Josué capítulo 1 versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Con los talentos, con las habilidades, con las capacidades, con las destrezas, con los dones, Dios nos manda que nos esforcemos y seamos valientes. Ay, no, es que yo soy bueno para hablar en público, pero me da miedo. Ay, no, yo soy bueno para escribir, pero me da miedo la crítica. Ay, no, yo soy bueno para administrar, pero me da miedo que no crean lo que yo planteo. Yo soy bueno para crear, pero me da miedo que me critiquen o que no entiendan mis creaciones. Dios dice que no temamos ni desmayemos en el uso de los dones. A ver, en español mexicano, mijito, échele ganas, métale todas las ganas a descubrir y a operar sus talentos. Y luego a sacar frutos para Dios, para el prójimo y para usted mismo. Porque con esos dones, con esos talentos, no solo va a sentir plenitud, sino que va a poder comer, va a poder vivir tranquilo, cómodamente, con la bendición de Dios. Porque si los talentos son bendiciones, son hechos y son otorgados para el servicio de los demás, pero también para nuestra propia manutención. Josué era un hombre obediente, disciplinado y estratega. ¿Qué son esos? Dones. Y Dios le dice, esfuércese y sea valiente en el uso de esos talentos. ¿Sí? Y yo me imagino a Josué viendo el pueblo de Israel, que era un pueblo complicado, diciendo, bueno, sí, yo con mi espada hago lo que tenga que hacer, y la estrategia y todo para ganar las batallas, pero esta gente es que toca empujaditos, ¿sí? Entonces Dios le dice, esfuércese y sea valiente en la estrategia, en la convicción a los demás. Esfuércese y sea valiente en la dirección, en la disciplina, en la obediencia. Esfuércese y sea valiente. Vamos a leer por favor Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Estos son los dones. Estos son los dones con los que Dios nos bendice. Entonces tenemos dones, capacidades, talentos, dados por Dios de acuerdo a su soberanía, a su buen saber y entender. ¿Sí? Y entonces, si nos autoriza a hablar en su nombre, hacerlo como corresponde. Si tenemos la capacidad de servicio, sirviendo bien. Si tenemos la capacidad de enseñar, hagámoslo con toda prestancia. Si tenemos la capacidad, el talento, el don de animar, pues animemos a la gente
con toda nuestra fuerza. Si nuestro talento es compartir, pues no seamos tacaños. Ojo, los banqueros tienen el talento de compartir. Si es dirigir, o sea, si es administrar, poner todo el empeño y cuidado en esa dirección. Si es ayudar a los necesitados, hay que hacerlo con alegría. Miren esto, Romanos 12, del 6 al 8 tiene mucho fondo. Porque hablar en nombre de Cristo indica que uno es capaz, que ha sido investido, ha sido obsequiado con la capacidad de enfrentar un público y de conquistar un público. Es decir, está la capacidad de comunicación, de hablar o de escribir. En todo caso, está el talento de transmitir lo que Dios quiere decir. La capacidad de servicio está, por ejemplo, en el personal de salud, en los médicos, en las enfermeras, en los camilleros, pero también en los militares, en los policías. Está esa capacidad de servicio. Me atrevería a decir, esta capacidad de servicio tiene una distinción, y es que la mayoría utiliza uniformes. Enseñar va mucho más allá, porque es el don de enseñar, pero también es el don de aprender y compartir los conocimientos. El don de orientar sin castrar a las personas a las que uno les está enseñando. Animar, los psicólogos, las trabajadoras sociales, los capellanes, los motivadores, los que ahora llaman coaching. Estas personas tienen el don, tienen el talento de animar. Los que dirigen, es decir, los que lideran, los que son visionarios, a compartir esa capacidad con los demás. Y los últimos que menciona, el que hace misericordia, que lo haga con alegría. Misericordia es la ayuda que se da, ¿no es cierto? Y esto sí es un tremendo jalón de orejas. Los líderes, los políticos, los jueces, deberían tener el don de ayudar, de tener misericordia, de ayudar a los demás con todo entusiasmo. Por desgracia, llegan a enriquecerse y adquirir poder para ellos mismos, para sus familias, y montar empresas a donde llegan, ¿no? Entonces, jalón de orejas, pero ojo, porque el que tenga el don de ayudar debería liderar y debería enfocarse también en el servicio a la comunidad a través de los mecanismos que estén a su disposición. Entonces la pregunta es, ¿no ha utilizado sus talentos? ¿Los tiene escondidos? Pues sáquelos, deje la pereza, renuncie a la holgazanería y póngalos a producir para Dios. Comparta sus dones, sus talentos con los demás, porque eso le gusta a Dios. Porque ojo, si esconde sus talentos, eso le disgusta a nuestro Señor. Y vienen las frustraciones, vienen los remordimientos, vienen las decepciones, viene eso de, oh, no hice nada en la vida. Entonces, para que no llegue a ese punto, o si llegó a ese punto, pues aterrice, busque sus dones, busque sus habilidades, busque sus talentos, ¿sí? Y sáquelos, porque o si no, ese es el famoso llanto y crujir de dientes. Es decir, lo que pude hacer y no hice.